¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender el destino de tu país si todo dependiera de una sola llamada telefónica? ¿Cuánto arriesgarías por un ideal, por la dignidad nacional, por la autodeterminación de tu pueblo? En la más densa oscuridad de Ouagadougou, cuando los relojes marcaban exactamente las 3:17 de la madrugada, el teléfono rojo del despacho presidencial sonó de manera cortante y casi espectral. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido del cableado eléctrico parecía retumbar en las paredes. El presidente Ibrahim Traoré, un hombre acostumbrado a la presión y la incertidumbre, descolgó el auricular con la serenidad de quien ha enfrentado incontables tormentas. Pero aquella noche sería distinta a cualquier otra. Al otro lado de la línea, una voz gélida y autoritaria se abrió paso. Era el primer ministro de Israel. Sin rodeos, sin cortesías, le lanzó un ultimátum demoledor. Tenía 48 horas para restaurar los contratos mineros y las alianzas de vigilancia. Si no obedecía, Burkina Faso enfrentaría represalias brutales. O te rindes o pagas el precio. En ese instante, el destino de toda una nación africana quedó suspendido en el aire. Si Traoré cedía, Burkina Faso se convertiría en otro peón bajo el control de intereses foráneos, perdiendo su soberanía y su dignidad. Pero si desafiaba la amenaza, arriesgaba no solo el poder de su gobierno, sino la seguridad, la estabilidad y la esperanza de millones de ciudadanos y ciudadanas que dependían de su decisión. Traoré no titubeó. Inspiró hondo y con voz de acero respondió: «No negocio con chantajistas». Esa simple frase atravesó la noche como un relámpago. No era solo una negativa, era un acto de desafío, un grito de dignidad que resonó en todo el continente. Así comenzaba un pulso inédito. Un país africano se atrevía a decir no a los poderosos, abriendo la puerta a una confrontación capaz de reescribir la historia de África. Pero, ¿cómo se construye una resistencia así desde el corazón mismo de Burkina Faso? ¿Qué fuerzas se despiertan cuando un líder deja claro que la dignidad nacional no está en venta? Para comprenderlo, hay que remontarse a los cimientos mismos de la nación y explorar las heridas, los sueños y las luchas que han forjado su identidad. La batalla real no comienza con disparos ni explosiones, sino con contratos, presiones y dependencia calculada. En la actualidad africana, la guerra se libra con llamadas a deshoras, ofertas envueltas en promesas ambiguas y acuerdos disfrazados de salvación. En ese tablero invisible, Burkina Faso se ha convertido en el epicentro de una lucha silenciosa que desafía fronteras y redefine la idea misma de soberanía. La historia reciente de Burkina Faso es el eco de décadas, incluso siglos, de intromisión extranjera. Desde los días coloniales, el país ha soportado el peso de potencias que, bajo discursos de desarrollo, buscan dominar sus riquezas naturales. El oro, el manganeso y otros minerales codiciados han sido el botín silencioso en un juego global de intereses. Sus contratos mineros, más que simples papeles, son campos de batalla donde se decide el futuro de la nación. Hagamos una pausa y recordemos un caso histórico. En el Congo, durante la época de Patrice Lumumba, la presión de intereses extranjeros terminó por desestabilizar un gobierno legítimo y sumió al país en décadas de conflicto. Lo que ocurre en Burkina Faso hoy es un eco de aquella historia. Contratos y recursos convertidos en armas de control y dominación. Israel y otras potencias occidentales han marcado el ritmo de estos acuerdos y alianzas. Empresas multinacionales, protegidas por gobiernos extranjeros, presionan para obtener concesiones ventajosas, prometiendo seguridad, tecnología y vigilancia a cambio. Pero cada supuesto beneficio trae una amenaza oculta. Entrega tus recursos o atente a sanciones y aislamiento. La sumisión se disfraza de progreso, mientras la dependencia se vende como cooperación. Por ejemplo, en Sierra Leona, tras la guerra civil, empresas internacionales obtuvieron derechos mineros en condiciones desiguales, dejando al Estado con apenas una fracción de las ganancias.
En Mozambique, acuerdos energéticos con grandes potencias han generado riqueza para unos pocos y miseria para el pueblo. Burkina Faso, aprendiendo de estos errores, decidió que era hora de resistir. Para el liderazgo africano, y sobre todo para Burkina Faso, el dilema es brutal: entregar la riqueza nacional para mantener una paz aparente, o arriesgar la estabilidad y la reputación por defender la autodeterminación. La amenaza no es solo económica. Es una guerra de nervios, donde el miedo al colapso social y político se convierte en arma cotidiana. El chantaje es sutil, pero devastador. En medio de esa tormenta, el presidente Ibrahim Traoré permanece solo. Los aliados históricos guardan silencio, mientras las potencias extranjeras endurecen sus exigencias. El aislamiento es real. Una decisión errónea podría desatar el caos interno o condenar al país a la irrelevancia. La presión es tan intensa que cada segundo pesa toneladas, y la soledad del liderazgo africano se vuelve casi asfixiante. La imagen internacional y la estabilidad interna de Burkina Faso penden de un hilo. Un solo paso en falso podría provocar la pérdida de legitimidad, protestas masivas o incluso el colapso total del gobierno. El mundo observa expectante, mientras Traoré enfrenta una encrucijada histórica: ceder y garantizar una paz frágil, o desafiar a las potencias y arriesgarlo todo por dignidad. Sin embargo, justo cuando la derrota parecía inevitable, una chispa de resistencia empieza a encenderse en el corazón del país. La decisión de Traoré no solo cambiaría el rumbo de su nación, sino que resonaría en todo el continente africano. La batalla por la autodeterminación apenas comenzaba, y esa batalla, aunque nacida en una oficina oscura, tendría consecuencias que cruzarían mares y continentes. Cuando el aislamiento parece absoluto, surgen caminos inesperados. Traoré, lejos de quedarse en la parálisis, comprende que la lucha debe ser colectiva y multifacética. La historia ofrece ejemplos de cómo la solidaridad internacional puede transformar el destino de los pueblos. Recordemos la independencia de Argelia, en la que el apoyo de otras naciones africanas y movimientos internacionales fue clave para resistir la presión francesa. En plena madrugada, el presidente Ibrahim Traoré convoca a su círculo más íntimo: asesores de defensa, inteligencia y relaciones exteriores. El aire en la sala es denso, cargado con la amenaza de sanciones y presiones externas que acechan a Burkina Faso como tormenta en ciernes. Sin embargo, en esos rostros tensos, la determinación eclipsa el miedo. Traoré toma el control de la reunión. Su mensaje es firme: la respuesta debe ser total. No bastará con resistir militarmente. La resistencia tendrá que ser política, informativa y económica. Se diseña un plan multidimensional: fortalecer la defensa, lanzar una contraofensiva mediática para neutralizar noticias falsas y preparar al país para soportar un posible bloqueo financiero. Sabe que solo Burkina Faso no resistirá. Por eso, decide moverse rápido y con inteligencia. Ordena establecer contacto urgente con Venezuela, Rusia y China. En cada llamada, Traoré es claro: busca alianzas de igual a igual, cooperación genuina, no caridad ni subordinación. Desde Caracas llega un mensaje de respaldo. Moscú responde con promesas de asesoría en seguridad militar y ciberdefensa. Pekín expresa interés en apuntalar la economía burkinesa ante cualquier tempestad. Así, en cuestión de horas, empieza a formarse una red internacional de solidaridad que desafía viejas rivalidades y reconfigura el tablero global. La noticia de estas alianzas sacude al país. Las emisoras nacionales transmiten el mensaje presidencial, y en menos de un día, decenas de miles de burkineses inundan las calles en manifestaciones espontáneas de apoyo. El pueblo, lejos de ceder, se levanta decidido a defender cada palmo de su dignidad ante las amenazas foráneas. Pero el riesgo es inmenso. Si Traoré no logra consolidar estas alianzas, Burkina Faso quedará aislado y vulnerable al colapso. Cada paso, cada decisión, puede decidir el destino del país.
El margen de error ha desaparecido. La resistencia se convierte en referente continental. Lo que empezó como defensa ante un ultimátum extranjero, se transforma en una cruzada por la dignidad y la autodeterminación africanas, encendiendo una chispa de renacimiento político y social que podría expandirse por toda la región. Pero mientras la esperanza crece, los adversarios extranjeros no permanecen inactivos. Un contraataque se avecina, y la batalla por el futuro de Burkina Faso entra en una fase aún más peligrosa. Lo que inició como una crisis aislada en Burkina Faso, pronto se transformó en un eco imparable que recorrió el continente africano. La negativa tajante de Ibrahim Traoré a ceder ante amenazas externas encendió una chispa que ningún poder extranjero pudo sofocar. Por primera vez en generaciones, África sintió que el timón de su destino volvía a sus propias manos. La respuesta de la Unión Africana fue inmediata. Presidentes y figuras regionales salieron en bloque, proclamando: un ataque a Burkina Faso es un ataque a toda África. Nunca antes la solidaridad africana se había mostrado con tal fuerza, ni en los foros internacionales, ni en las portadas de los medios mundiales. Las plazas en Bamako, Niamey, Lomé y Abuja se llenaron de multitudes. Decenas de miles ondearon banderas, levantaron pancartas y corearon consignas de unidad, dignidad y resistencia. El espíritu panafricano, tantas veces relegado a discursos y sueños, ahora tenía rostro joven y decidido, dispuesto a defender el futuro de todo un continente. La ola de apoyo saltó fronteras sin esfuerzo. Desde capitales en Latinoamérica hasta ciudades asiáticas y del Medio Oriente, la causa de Burkina Faso se convirtió en bandera global. Artistas, intelectuales y movimientos sociales organizaron conciertos, colectas y campañas, recordando que la lucha por la autodeterminación no habla un solo idioma ni reconoce fronteras. Sin embargo, la reacción no tardó. En pocos días, Burkina Faso sufrió ciberataques orquestados para tumbar sus servicios públicos, sabotajes en infraestructuras críticas y un colapso bancario promovido desde el extranjero. No obstante, los preparativos internos, redes locales de comunicación, reservas estratégicas de alimentos y medicinas, impidieron el caos. El gobierno de Traoré demostró que no solo tenía coraje, sino también visión y capacidad de respuesta. En medio de la tensión y la esperanza, surgieron líderes inesperados. Mujeres, jóvenes, obreros y campesinos se organizaron en comités populares, multiplicando asambleas y foros en cada barrio y aldea. Nombres antes anónimos se volvieron emblemas de dignidad africana, inspirando a otros pueblos a desafiar el statu quo impuesto desde fuera. El riesgo era inmenso. Si la resistencia de Burkina Faso se quebraba, el precio sería brutal: crisis económica, represión y pérdida de toda esperanza de autonomía. Pero si triunfaba, África podría dar el salto más audaz de su historia reciente. Recuperar el control de sus recursos, su voz y su destino ante el mundo. Con el continente en vilo, cada día traía nuevos desafíos y gestos de valentía. La pregunta resonaba: ¿sería este el inicio de una nueva era para África, o el último aliento de un sueño imposible? La libertad no se hereda, se conquista cada día con acciones audaces y firmes, no solo con palabras. Tras el rechazo rotundo de Ibrahim Traoré a las amenazas externas, Burkina Faso inició un giro irreversible. El gobierno rompió lazos con los bancos y fondos extranjeros, creando un sistema financiero soberano. Por primera vez, los recursos nacionales se invirtieron en infraestructuras que transformaron el país. Allí donde antes había abandono, surgieron carreteras, hospitales y redes eléctricas. En los campos, las cooperativas agrícolas prosperaron sin depender de ayuda internacional. Fueron mujeres y jóvenes quienes impulsaron la producción local. Pronto, surgieron empresas burkinesas que demostraron que la autonomía económica era un camino real. El comercio interno cobró nueva vida y hasta los mercados rurales sintieron el cambio. El dinero circulaba de mano en mano burkinesa,
cimentando una prosperidad desde abajo. La transformación alcanzó las aulas y la cultura. Las escuelas comenzaron a enseñar la verdadera historia de Burkina Faso y de África, celebrando la resistencia y el orgullo por la soberanía recuperada. Una nueva generación creció convencida de que su destino estaba en sus propias manos, no en las decisiones de potencias extranjeras. El ejemplo de Burkina Faso cruzó fronteras y encendió la esperanza en países vecinos. Jóvenes líderes de Malí, Níger y otros rincones africanos miraron hacia Ouagadougou y vieron que otro camino era posible. El mensaje era contundente. Arriesgarse al fracaso significaba entregar el futuro, pero resistir ofrecía dignidad y prosperidad. Las señales del cambio se volvieron imposibles de ignorar. De la dependencia externa se pasó a una autonomía económica y social palpable. La autoestima nacional floreció. Los burkineses dejaron de verse como víctimas y se reconocieron como arquitectos de su propio destino. Las celebraciones en las plazas eran algo más que fiestas. Eran manifestaciones de una ciudadanía empoderada y orgullosa. Mientras el mundo observaba con asombro el renacimiento africano, Ibrahim Traoré se preparaba para llevar el mensaje de Burkina Faso a las Naciones Unidas, con la intención de desafiar la narrativa global. En Nueva York, Traoré enfrentará directamente a los representantes de las potencias que antes dictaban el rumbo de su país. Allí, cada palabra será una batalla por la dignidad africana. Una sola llamada, en plena noche, alteró el curso de la historia africana. Imagina ese instante. El teléfono suena. La voz al otro lado amenaza con consecuencias devastadoras si no cedes. ¿Qué harías tú en su lugar? Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, eligió desafiar. Con una sola respuesta, rechazó la presión extranjera y defendió la soberanía de su nación. Pero su decisión fue más allá. Encendió la chispa de un renacimiento continental. Burkina Faso, una nación considerada pequeña, enfrentó a gigantes. Muchos decían que resistir era imposible, que tarde o temprano sucumbiría al chantaje o la fuerza. Sin embargo, Traoré rompió el guión. No negoció con quienes pretendían someter a su pueblo, ni aceptó que el futuro de su país se dictara desde fuera. Ese rechazo no fue solo valentía, fue dignidad colectiva. Al plantar cara, Burkina Faso demostró que la unidad y la voluntad popular pueden desafiar el orden impuesto y reclamar el derecho a escribir su propio destino. Las consecuencias llegaron rápido. El pueblo burkinés ocupó las calles, no para protestar, sino para respaldar a su líder y exclamar: «Aquí decidimos nosotros». Las radios y plazas se llenaron de voces por la autodeterminación. Jóvenes y líderes de otros países africanos miraron hacia Burkina Faso y, por primera vez en mucho tiempo, imaginaron otro horizonte posible. El precio era alto. Resistir significaba soportar bloqueos económicos, campañas de desinformación y amenazas de aislamiento. Se perdieron viejos apoyos, pero también surgieron aliados nuevos: Caracas, Moscú, Beijing. En pocas horas, nacieron relaciones basadas en respeto y cooperación real. El eco del gesto de Traoré se expandió más allá de las fronteras. Por toda África, la discusión sobre dependencia, recursos y autodeterminación cobró fuerza. Burkina Faso se convirtió en símbolo y espejo. La dignidad no tiene precio, y defender los propios valores, aunque arriesgado, es el primer paso hacia la verdadera prosperidad. Hoy, el futuro de esa resistencia depende de una nueva generación. No basta con aplaudir el coraje de ayer. Hoy toca defenderlo, construir unidad y exigir respeto, dentro y fuera de las fronteras. Y ahora te toca a ti. Si recibieras esa llamada, ¿defenderías la dignidad de tu pueblo? ¿Te unirías al movimiento por la autodeterminación? El futuro está en tus manos. No lo dejes pasar. Pero más allá de la narrativa principal, es esencial desglosar cómo se puede construir y sostener una resistencia ante la presión internacional. Para ello, tomemos ejemplos concretos y pasos prácticos que países en situaciones similares han implementado con éxito relativo.
En primer lugar, la diversificación de alianzas resulta clave. Cuando Irán enfrentó sanciones internacionales, buscó nuevos socios comerciales y tecnológicos en Asia, América Latina y África. Burkina Faso puede replicar esa estrategia, no solo buscando acuerdos con superpotencias, sino también con países que comparten desafíos similares y pueden ofrecer apoyo técnico, logístico o político. En segundo lugar, la comunicación estratégica es fundamental. Durante la primavera árabe, las redes sociales y los medios independientes jugaron un papel decisivo para contrarrestar la narrativa oficial impuesta desde fuera. Burkina Faso, al invertir en medios nacionales y formar comunicadores locales, puede romper el cerco informativo y contar su versión al mundo. Tercero, la autosuficiencia económica. Cuba, a pesar de décadas de embargo, logró desarrollar sectores como la biotecnología y el turismo médico, demostrando que la creatividad y la inversión en capital humano pueden superar los límites impuestos. Burkina Faso, apostando por la agricultura sostenible, la industria ligera y la educación técnica, puede fortalecer su economía interna y reducir la vulnerabilidad ante sanciones. Cuarto, la educación en valores cívicos y memoria histórica. Sudáfrica, tras el apartheid, promovió la reconciliación nacional y la enseñanza de la verdadera historia del país. Burkina Faso puede implementar currículos escolares que celebren la resistencia, la diversidad y la lucha por la dignidad, creando una ciudadanía informada y comprometida. Quinto, el fortalecimiento institucional. Un Estado fuerte, transparente y participativo es menos vulnerable a la injerencia externa. Invertir en sistemas judiciales independientes, parlamentos abiertos y mecanismos de control ciudadano puede blindar a Burkina Faso ante presiones diplomáticas y económicas. Sexto, la creación de redes de apoyo regional. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ha servido en ocasiones como muro de contención ante crisis políticas. Burkina Faso, liderando o participando activamente en foros regionales, puede buscar pactos de defensa mutua, intercambios comerciales preferenciales y cooperación en inteligencia. No menos importante es la preparación ante crisis. Planes de contingencia para el suministro de alimentos, energía y medicinas pueden asegurar la resiliencia de la población. Las reservas estratégicas, como las implementadas en Etiopía durante sequías, pueden salvar vidas y fortalecer la moral colectiva. Por último, la diplomacia ciudadana. Las diásporas africanas en Europa, América y Asia pueden movilizar recursos, influir en la opinión pública internacional y crear puentes para la cooperación académica, cultural y económica. Cada uno de estos pasos, si bien no garantiza el éxito inmediato, fortalece la capacidad de resistencia y multiplica las opciones ante la adversidad. Volvamos entonces al escenario de la llamada telefónica. Imagina que eres tú quien recibe esa amenaza. ¿Cómo te prepararías? ¿A quién llamarías? ¿Qué legado querrías dejar? Ibrahim Traoré eligió el camino más arriesgado, el de la dignidad, la unidad nacional y la autonomía. Pero su ejemplo nos interpela a todos, porque la historia, más que un relato de grandes hombres y mujeres, es la suma de millones de gestos anónimos. Campesinas que siembran pese al bloqueo, jóvenes que estudian bajo la luz de una vela, madres que organizan comités de resistencia, líderes comunitarios que negocian la paz entre vecinos. La batalla por la soberanía de Burkina Faso es, en última instancia, la batalla por la dignidad humana. Una batalla que se libra cada día, en cada rincón del mundo, donde la presión externa amenaza con ahogar los sueños de libertad. Por eso, la pregunta final no es ¿qué haría Traoré?, sino ¿qué harías tú? Porque el futuro de cualquier nación, de cualquier pueblo, depende de la capacidad de cada generación para defender lo que considera justo, para resistir el chantaje y para construir, paso a paso, una sociedad más libre y solidaria. ¿Estás listo para responder cuando suene el teléfono de la historia? Porque tarde o temprano, nos llega a todas y todos. El futuro no se espera, se construye.
y comienza con una sola palabra.